Buenas tardes. Lo primero que de todo voy a pediros es, como suele hacerse en el cine y el teatro, es que apagáis los teléfonos móviles para que podamos escucharnos todos lo mejor posible y sin interrupciones. Gracias. Ahora sí, bienvenidos al nuevo encuentro ciudadano de Castroverde. Justo hace 15 días muchos de nosotros nos veíamos las caras en la charla coloquio con Manuela Carmena. Hoy nos volvemos a ver con otro tema bien distinto, aunque no por ello menos interesante. Como bien sabéis, durante los próximos minutos vamos a abordar el proyecto del Teatro Ágora. Un proyecto listo y preparado para licitar y del que se han dicho muchas verdades a medias. Y como ya sabemos, una verdad a medias es una declaración engañosa que incluye algún elemento de verdad. La declaración puede ser parcialmente verdad o puede ser totalmente cierta, pero solo es una parte de la verdad completa. En fin, no quiero liaros mucho con ese trabalenguas, pero me sirve como arranque de este evento en el que queremos contar toda la realidad del llamado Teatro Ágora. Os adelanto que el encuentro va a contar con dos partes. En la primera vamos a escuchar la explicación de uno de los arquitectos del proyecto, que resultó ganador, mientras que en la segunda abriremos los micros para que quien lo desee pueda intervenir. Pero antes hemos preparado un resumen de prensa que nos ayuda a contextualizar un poco dónde nos encontramos y por qué. Y la verdad es que la hemeroteca nos ha devuelto ríos de tinta. Vamos allá. Bueno, pues arrancamos este resumen con este artículo que data de mayo de 2017 y que coincide en el tiempo cuando Castroverde lo lleva a pleno. Previamente, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ofreció al Ayuntamiento de Castro una visita de trabajo, la posibilidad de construir ahí una edificación destinada a oficinas municipales. Para ello se planteó una cesión del terreno por parte del Ayuntamiento y el Gobierno a través de la Sociedad Pública Gesvican, que se haría cargo de las obras cediendo después el edificio para uso municipal en concepto de alquiler, con opción de compra al finalizar el mismo. Castroverde, desde el principio, en esas reuniones defendió la necesidad de dotar a Castro de un teatro auditorio y centro multiusos que, respetando las ruinas romanas y el centro de interpretación, permitiera asumir gran parte de las demandas culturales de la ciudadanía. Nos referimos a espectáculos teatrales, cine, danza, música, conferencias, además de locales asociados a estos usos culturales, como puede ser la formación musical. La idea prosperó, generando debate entre algunos grupos de la oposición, escollos que el proyecto pues fue salvando. Nos vamos hasta 2019, cuando en febrero nos encontrábamos con este titular ilusionante, y es que comenzaba el trabajo de quienes habían ganado el concurso de ideas y a quien tendremos la oportunidad de escuchar más tarde. Aquí ya se desgranaban las principales características del proyecto y se hacía hincapié en que se trataba de una obra demandada y necesitada por los castreños. Un proyecto que para el 20 de junio de 2019 ya sufría los primeros palos en las ruedas. Sobre la denuncia ante la Fiscalía de este proyecto, como veis, no prosperó, pero en el artículo ya se apuntan unas declaraciones del nuevo equipo de gobierno sobre la futura paralización de la obra. Como ya intuís, la diferencia entre el anterior titular ilusionante y este es que se habían celebrado unas elecciones. Este titular, que se produce 2 meses después del anterior, justo en agosto, ya anuncia el teatro en el Pachitorri, a pesar de la existencia del convenio firmado en la anterior legislatura por Castroverde con Obras Públicas para la realización de la obra. Unos meses más tarde, ya en noviembre de 2019, el anuncio de paralización se convierte en algo palpable. Tan palpable que se empieza a barajar la cifra que el Ayuntamiento habrá de pagar por su renuncia, ni más ni menos que 138.000 euros. Ante esta situación, ese mismo mes editábamos con nuestros propios recursos un boletín informativo monográfico en el que explicamos pormenorizadamente los argumentos a favor del Teatro Ágora y los pasos que se habían dado para tratar de que fuera una realidad. La conclusión nos llevó a un titular muy sugerente que decía «Teatro en mano o promesas volando».
Uno de los aspectos más importantes del boletín fue el estudio de asistencia a eventos culturales que habíamos realizado. Seguro que hablamos de ello más tarde con Elena, que fue concejal de Cultura, así que no me extiendo más. Tan solo un mes más tarde, en diciembre de 2019, vemos cómo la paralización del proyecto suscitó también la reacción de un grupo de vecinos que recogió firmas ante la decisión ya comentada de arrasar con el ágora. Tenemos aquí algún representante de la iniciativa, no me extiendo más porque seguro que luego tendremos también la oportunidad de hablar de ello. También en diciembre, desde Castroverde, editábamos otro boletín informativo, como veis nos gusta mucho escribir, en el que desgranábamos las verdaderas razones que considerábamos que tenía el nuevo equipo de gobierno para rechazar este proyecto que a nuestro entender era bueno para Castro, y ya anunciábamos un escrito que desde el grupo municipal registramos con el fin de que se interpusiera un recurso ante la resolución de la Dirección General de Patrimonio que apuntaba a la necesidad de realizar un plan especial y reagrupar las parcelas en la zona. Se trata de un escollo urbanístico aparentemente salvable. Sobre este tema, luego, si se estima necesario, podemos profundizar, ya que contaremos con las aportaciones de Pablo Amor, que fue concejal de urbanismo durante la pasada legislatura. Nuestra reacción ante lo que considerábamos una injusta paralización se plasmó también no solo en nuestro boletín, sino también en este artículo del diario Montañés, que también es de diciembre de 2019. Como veis, durante este mes, la paralización del teatro fue una de las noticias más comentadas. Fueron pasando los días, las semanas, los meses, y las reacciones seguían produciéndose. Entre ellas, esta carta al director del diario Montañés, en el que se esgrimen varias preguntas. Entre ellas, rescato la siguiente: ¿por qué tenemos que esperar tanto los castreños para tener un teatro? Una pregunta que dejo ya sobre la mesa para el posterior coloquio. Y llegamos al último artículo seleccionado para ilustrar este tema y que se publica en febrero de 2022. Como veis, finalmente el Ayuntamiento ha de pagar los 138.000 euros por inejecución del proyecto. Bueno, pues hasta aquí llega mi presentación, que ha tratado de enmarcar un poco dónde nos encontramos con respecto al ágora. Así que ahora ya sí, sin más dilación, voy a pedirle a Jorge Tárrago, que ya está por aquí, arquitecto ganador del concurso de ideas para proyectar el ágora, que suba al escenario para contar lo verdaderamente interesante, que no es otra cosa que las realidades del proyecto. Así que, Jorge, cuando quieras, podemos aplaudirle, ¿eh? Se suponía que igual debía estar sentado, pero creo que va a ser más eficaz que lo haga así de pie. Lo primero es dar las gracias a... Dar las gracias a Castroverde y por la oportunidad de poder explicarles a ustedes el proyecto y responder las dudas que se puedan generar. No es frecuente que tengamos que explicar los proyectos delante de la ciudadanía y creo que es pues efectivamente una oportunidad fantástica para poder hacerlo y que conozcan los detalles que otras veces uno se encuentra ya casi al final, ¿no? Cuando hay un proceso ya edificatorio y se encuentra el nuevo edificio público que se ha prometido o que se ha proyectado en la ciudad. Lo primero sería presentarnos. A mí ya me ha presentado, soy Jorge Tárrago, mi contraparte Rubén Alcolea. Los dos somos, además de arquitectos, profesores. Él excusa su presencia porque lleva ya un tiempo dando clase en Estados Unidos. Yo doy clase en la Universidad de Navarra y él anteriormente, hasta hace poco, en Cornell University y ahora en Rhode Island. Esta es una obra que acabamos de terminar, que es el nuevo pabellón de gobierno para Ninfo y varios espacios libres para la Universidad de Málaga, recientemente acabado.
hemos dedicado nuestra actividad habitualmente a proyectos públicos a partir de concurso, como fue este caso también. Y este último pues, es un concurso que también hemos ganado recientemente, a finales de este verano, para rehabilitar una antigua nave de pulpa azucarera en Monzón, en Huesca, y resolver también algunos espacios públicos asociados al parque. Pero hemos venido a hablar de esto, ¿no? Hemos venido a hablar del Centro de Interpretación, de Pablo Epígar, el Teatro Auditorio y la Escuela Municipal de Música, que era el planteamiento que después de alguna fase de varias reuniones que se produjeron en su momento, acabó sustanciándose. Es un proyecto, hay que decir que es un proyecto singular. Bueno, lo digo yo, que es evidente, pero créanme, es un proyecto singular, que tuvo también pues, alguna repercusión en los medios profesionales precisamente por su singularidad. En páginas como la anterior, como esta o esta, entre otras. Bueno, llamó una cierta atención de los medios profesionales precisamente por lo singular de las circunstancias en las que se daba y que, bueno, ustedes conocen y que desgranaremos ahora a continuación. A mí me gustaría en la presentación, que voy a procurar no se extienda más de media hora, quizá algo más, voy a tener tendencia a hablar algo más de la cuenta, pero procuraré que los mensajes sean claros, explicar con concisión el proyecto y fundamentalmente estas tres cuestiones, y que son parte de las que desde el proceso de concurso hasta el proceso de ejecución del proyecto fueron importantes para nosotros. En primer lugar, la relevancia de la memoria es evidente, ¿no? Por el lugar en donde estábamos actuando. En segundo lugar, dedicaremos algo de tiempo a desgranar el programa de usos y las capacidades y posibilidades que planteaba el proyecto. Y creo que será importante esta cuestión del 3x1, que hemos visto casi ya en el enunciado. Y algo importante, pasaré rápido porque son cuestiones muy técnicas que probablemente hoy no son importantes, pero una cuestión que a nosotros sí que nos lo parecía y que es de una actividad, o como entendemos también parte de nuestra profesión, que es esta cuestión del ecodiseño, que en el caso particular de un edificio público también tiene, creo, una particular importancia. La relevancia de la memoria, decía, por motivos evidentes. Estamos actuando en un lugar donde se suceden varias capas de historia, donde aparecen unos yacimientos y unas ruinas, y donde la primera intervención, digamos, era la de proteger, ¿no? Proteger, conservar y volver a valorar un yacimiento que estaba en una situación, bueno, vamos a ver, no sé si decir precaria, pero sí, digamos, de mínimos, ¿no? Para su protección y las sucesivas campañas arqueológicas que se han ido produciendo en el tiempo. El lugar lo conocen y yo creo que esto hay que pasar rápidamente. Es un lugar razonablemente estratégico, es un lugar que a partir de un edificio público podía llegar a revitalizarse, y en eso va a ser importante el programa de necesidades que se incorpora. Hacemos una aproximación, pero bueno, ustedes lo sitúan perfectamente, es en este punto, en este punto intermedio de la calle Arrigales, hacemos este zoom, y en la situación actual. Bueno, esto es algo que es bastante, que ustedes conocen perfectamente. El proyecto que planteaba, como decía, el proyecto planteaba más imágenes de la situación, también bueno, pues con la foto fija, ¿no?, que tenemos ahora también de las edificaciones vecinas, algunas otras que también se vinieron abajo en su momento, etcétera, y algunas consolidaciones mínimas que se producen. Bueno, y esta es la situación que tenemos. Nos llamó rápidamente la atención la memoria de Castro en relación a las industrias del mar, y el recuerdo que quizá algunos de ustedes todavía tengan de los fabricantes de barcos y astilleros que hasta los años 60 o 70 todavía se mantenían en la localidad. Y algunas de estas imágenes que eran muy sugerentes en su momento como un primer ataque a esta cuestión singular, ¿no?, de cómo resolver un edificio que tenía que situarse sobre unas ruinas, ¿no? Y estas fueron algunas referencias que nos parecían muy interesantes y que procuraban
seguir trabajando en una línea lógica de continuidad de capas de memoria histórica, ¿no? Y una nueva que se iba a sumar en este lugar. Así que rápidamente surgió esta idea, ¿no?, de que el edificio, en términos generales, en términos de concepto, podía asimilarse casi al casco de un barco que se iba a situar encima de las ruinas, ¿no? Y con esa actividad casi conseguir resolver, digamos, la protección, ¿no? Y el nuevo programa que se iría sumando. Como se ha dicho en la contextualización, hubo varias reuniones previas de un proyecto que en la fase de concurso se suponía que, además de valorar, proteger las ruinas y ponerlas en su contexto, podría acoger una sala de una cierta polivalencia para acoger actividades culturales lo más amplias posibles y oficinas municipales. Quiero recordar que era, en principio, el programa que se planteó en el concurso. A lo largo de las reuniones y de la definición que se produjo tanto con GESBICAN como con el Ayuntamiento, se fueron definiendo otras posibilidades de programa que eran más interesantes, creíamos también nosotros, para la localidad, que acabaron siendo, como hemos visto al principio, la de esta sala multiusos y la Escuela Municipal de Música. Bien, esta es una sección donde se advertía, digamos, esta referencia, ¿no?, entre la historia presente de Castro, como decimos, ligada a Industrias Marinas, y este nuevo edificio que se asimilaba casi al casco de un barco. Pues, no, rápidamente por eso. Bien, de tal manera que esta era la operación básica, ¿no?, que podemos entender. Volver a recoger las ruinas con un circuito visitable y protegerlas ahora con un programa, ¿no? Es una operación que nos parecía inteligente, el planteamiento muy inteligente por parte de los promotores del proyecto, porque no solo se atendía a una cuestión evidente, que es poner en valor las romanas, y medievales, como ustedes conocen, sino además de eso, establecer un programa de uso público capaz de revitalizar también la zona, bueno, y dinamizar o dar respuesta a una necesidad social o a varias necesidades sociales, más allá de únicamente proteger la ruina, como sucede ahora, ¿no? Eso era una operación, digamos, inteligente en este sentido. Bueno, estas son algunas de las imágenes preliminares, que luego son las que luego fuimos trabajando, pero que contienen lo esencial de la primera intervención. Nos parece importante esto, que ya se planteaba y que se desarrolló durante todo el proceso, que es la ejemplaridad que tienen que tener los edificios públicos, no solo para generar, a través de sus programas, actividad social, ¿no?, sino ser ejemplares también en el tratamiento y en el consumo de la energía. Se hizo un planteamiento en el que probablemente tampoco sea necesario entrar en mucho detalle, pero podemos contestar cualquier pregunta que tengan ustedes, en el que, digamos, el planteamiento y la lógica, y que luego efectivamente se comprobó, es que tuviera la máxima certificación energética, es decir, que tuviera un consumo energético limitado, que no fuera oneroso para las arcas públicas. Por eso nosotros tenemos la convicción de que, en general, siempre la arquitectura, pero más en el caso de un edificio público, esto debe ser ejemplar. Bueno, y este es un edificio, era un edificio que cumplía estos planteamientos. Hay que decir, además, tanto un sitio arquitectónico, que sin la aportación de energía fotovoltaica, que podía añadirse, siendo además un edificio, en ese caso, que probablemente pudiera aportar fuera de digamos, de balance energético positivo. Respecto al programa de usos, ya casi me he referido, ¿no?, a esta cuestión estratégica de dar más por lo mismo. El edificio no solo, en términos generales de programa, vendría a resolver lo que ya existe, un centro de interpretación del yacimiento romano, bueno, con un mostrador de control, incluso una pequeña oficina de turismo. Luego repasaremos las plantas con algo de detalle y lo podremos ver. Y establecer un recorrido didáctico, un recorrido musealizado,
alrededor del yacimiento, su implicación, etc. Un teatro auditorio, en el fondo una sala polivalente, ya se han referido previamente a esto, que pudiera acoger diversas manifestaciones culturales y con toda la dotación necesaria para la sala, en forma de aseos, camerinos, almacén, sala de control, etc. Y finalmente la Escuela Municipal de Música, ¿no?, como la parte sustantiva, quizá más regular y que garantiza un uso continuado del edificio público. En ese caso se siguieron los ratios y los ratios que establece la normativa autonómica para este tipo de dotaciones públicas, que básicamente en términos amplios, también generales, constan de aulas de enseñanza instrumental y no instrumental, sala de profesores, de recursos musicales, despachos de administración, sala polivalente, en este caso asumida por la sala teatro, lógicamente, y el resto de programa para el correcto funcionamiento, aseos, almacenes, oficio, también lo repasaremos ahora en detalle. A través de la sección pueden entonces entender la singularidad del proyecto, luego también me voy a referir a algún aspecto, en lo que se refiere a no solo proteger las ruinas, sino establecer los mínimos apoyos, es decir, hay un esfuerzo estructural muy singular para apoyar en 4 puntos y, por tanto, no establecer puntos de conflicto con el yacimiento. La primera parte, por tanto, sería la de centro de interpretación, que corresponde al primer tramo, ¿no?, en la sección. Lo siguiente, en las 2 siguientes plantas, el teatro auditorio. Y finalmente, en 3 plantas, la escuela de música. Veremos que con unas estrategias también, procurando que el edificio fuera en todo momento gentil hacia la calle, ¿no?, considerando que una escuela de música produce ruidos y esta cuestión acústica es importante en una calle que es relativamente estrecha, donde tenemos unos vecinos detrás digamos, que se han acostumbrado a una situación de iluminación natural, luz, vistas, etc. Procura ser muy gentiles con eso. Veremos cómo y con qué mecanismos lo hacemos. Básicamente esta sección que nos permitía conseguir entradas de luz, nos permitía una observación de las ruinas directas desde la calle, incorporar a la calle de manera natural la observación de la ruina, y entradas de luz siempre a través de huecos profundos que no establecieran vistas directas sobre o desde al edificio, ¿no?, lo cual también nos permitía controlar algo que es evidente y que tiene una cierta complejidad técnica en la Escuela Municipal de Música, los niveles altos, en algún caso, y a distintas frecuencias de los instrumentos musicales. Establecemos siempre, lo veremos con algún detalle, pero ya avanzo, que establecíamos lógicas y estrategias no solo de huecos profundos, sino también de aterrazamientos, ¿no?, de tal manera que no hubiera vistas indeseadas, insisto, desde o hacia, ¿no?, y sin renunciar a poder tener luz natural, ventilación cruzada, etc. Esta es una sección transversal, donde vemos ya también o vamos a repasar la misma estrategia, centro de interpretación, la primera planta, las 2 siguientes plantas destinadas al teatro auditorio, sala polivalente, y en este corte, sin el bajo cubierta, la escuela de música en las 3 siguientes. Vamos a repasar las plantas. Ven ustedes aquí la calle. El edificio planteaba, mediante un cierre de vidrio, la observación, la incorporación, como decía, hacia la calle de las ruinas, y esa observación directa, lo que nos parecía muy interesante, y también tener un fondo controlado, donde todos los hallazgos, algunos de los cuales, como ustedes saben, están en el MUPAC, pudieran volver aquí y exponerse casi a modo de gabinete de curiosidades, ¿no? Las ánforas, monedas, pequeñas figurillas que han ido apareciendo en el yacimiento podrían exponerse como fondo visual incluso desde la calle. Accedemos por una pequeña pieza en este punto, con un mostrador de control,
que podía convertirse también en un pequeño punto de información turística, si fuera el caso, ¿no? Asumiendo que el edificio tiene una titularidad pública y por tanto podía asumir incluso esa función. Este mismo acceso permite el recorrido mediante una pasarela y un paso en puente con una salida, ¿no? Un pequeño aseo, dotación, y en general ya observan que va a haber dos puntos de acceso vertical. Este, que es el que se va a convertir en principal siempre para todas las plantas, en adelante, y este, digamos, subsidiario, con una salida de emergencia directa hacia la calle y el montacargas que va a dar servicio a la sala auditorio y en parte también a la escuela de música hasta alcanzar las cotas que nos permitía la normativa en altura. Este podría ser una emulación de cómo sería ese acceso y la vista desde la calle a las ruinas, el fondo con esa, digamos, mueble expositor de hallazgos y la percepción siempre, ¿no?, de una pieza que prácticamente flota sobre la calle. Veremos a continuación cómo solo va a apoyar en 4 puntos principales. Si alguien tiene interés, pues haré referencia a cómo se consigue esto. Esta es una imagen de concurso. Creo que sintetiza muy bien lo que hemos contado hasta ahora, ¿no? Esta idea de recuperar la memoria de la construcción de barcos de la localidad, la utilización de la madera, por tanto, como material principal del proyecto, y la observación directa de la ruina desde la calle, la pasarela. En este caso era todavía una imagen parcial, ¿no?, de desarrollos anteriores donde no se había incorporado, tenemos que para mejor, ¿no?, este gabinete de curiosidades, ¿no? Vamos a la siguiente planta. Hemos accedido por este núcleo, o bien por el ascensor, y a la sala. Estamos en esta primera planta, recuerdan ustedes, de la sala teatro. Hay un cuerpo de aseos y la posibilidad de acceder a cota por el lateral de la sala al frente y desde esta parte, digamos, plana, subir a las localidades superiores. O bien, de manera accesible también, a escenario, trasescena y almacén de trasescena con el montacargas y acceso directo a escenario. Ya comprenden ustedes cuál es la organización básica de la planta. Vamos a tener un núcleo de ascensor y montacargas de servicio y un acceso siempre principal. En este caso, con un pequeño foyer, siempre con una visión rasante y pasante en este sentido, ¿no?, con 2 miradas transversales. Podría decirse que esta no es el acceso principal a la sala. Probablemente el acceso principal a la sala es la planta siguiente, en la que nuevamente hemos llegado a través de o bien el ascensor o bien este núcleo y hemos llegado a la parte superior de la sala. Por tanto, y con una visión completa, larga, una visual larga. Esta pieza de aquí sería un vidrio con una cortina acústica por delante que, cuando está desplegada, te permite ver toda la sala desde la posición superior. Ven aquí el doble espacio que se ha producido en el acceso que veíamos en la planta inferior, que nos permitía también introducir luz natural a la sala mediante uno de estos primeros huecos profundos e iluminar y ventilar naturalmente, sin una apertura directa hacia la calle, de los camerinos que vendrían en esta planta. Este, digamos, es un espacio en altura donde puede haber ya elementos técnicos para la escena y de trasescena. En el otro lado, en el lado opuesto, la sala de control, con visión directa desde alto, desde la planta superior, sobre la sala y el escenario. El acceso a sala se produce, a pesar de haber podido ver, observar a través del vidrio toda su amplitud, se produce siempre lateralmente. En esta primera parte, con menores localidades para
dejar espacio a las plazas preceptivas para minusválidos. En este caso, por el aforo de la sala, hasta 3 plazas. Este es un aspecto algo más atinado de la sala, donde no hemos dibujado las filas, creo que son hasta 4 filas que se podrían, si es el caso, retirar, de tal manera que la sala pudiera dar respuesta a actividades culturales o que la sala fuera más polivalente. Bueno, pues bien teatro de corte más experimental, donde los actores no están encima de escena, sino abajo de escena, no sé, para la banda municipal de música, para una clase de gimnasia, en fin, en su momento, como ya se han referido antes, se estimaba que la sala podía dar respuesta aproximadamente a algo más del 80% de las actividades culturales que habitualmente se producen en la localidad, ¿no? Una sala menos determinada en este sentido, menos fija, es más capaz de dar respuesta a manifestaciones de distinto tipo, no tan dirigidas como, por ejemplo, la que tenemos ahora, ¿no? Donde quizá yo, en vez de estar en alto, podría estar con ustedes al mismo nivel, ¿no? Por ejemplo, dando estas explicaciones. La geometría de la sala estaba... llegamos aquí. La geometría de la sala, tanto en volumen como en sección, esta sección en madera con estas ondas, estaba calculada o está calculada, mejor dicho, con un ingeniero acústico para no necesitar, como estoy necesitando yo ahora, amplificación en la mayor parte de las situaciones, y estaba o está, digamos, calculada para responder a los tiempos de reverberación acústica de un rango muy amplio de las actividades que se podían producir aquí. Ya nos hemos referido, y antes también, pues la sala, como es lógico, serviría para la Escuela Municipal de Música, sus audiciones, la fiesta de la familia, los ensayos regulares, actividades de teatro, ciclo de cine, las clases de gimnasia que hemos dicho o cualquier otra manifestación. Para todas esas la sala era suficientemente flexible en términos acústicos. Y es por eso, digamos, de algunas de estas formas, algunas de estas cuestiones que atienden a las distintas frecuencias de acústica a las que tiene que responder la sala. Una sala, creemos, muy elegante, completamente forrada en madera, tanto suelos como paredes y techos, con un esfuerzo notable en escamotear las instalaciones para que no fueran muy presentes, más allá de las que se producen siempre en escena, a partir de todo el aparataje escénico que se puede montar o quedar fijo, bueno, dependiendo de la dotación técnica que se le quiera dar a la sala en términos escénicos, ¿no? Para todo eso pues estaba preparada, aquí lo vemos mejor, ¿no? Preparada con el espacio de telón y con algún espacio todavía dependiente de saber la dotación técnica y que pudiera incorporarse de manera natural. Bien, la sala está también, como ven, pensada no solo en sus volúmenes que responden y en su geometría que responde al comportamiento acústico, sino también para que desde todas las localidades hubiera una visión óptima y perfecta, sin interrupciones, también no solo a sala, sino también, en este caso, a pantalla, ¿no? Si fuera el caso. Es por eso, digamos, de la geometría definitiva que tiene la sala. Vamos a la Escuela de Música. El esfuerzo estructural, al que no me he referido antes, pero que hace que todo el edificio descanse en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, se consigue, para que ustedes lo entiendan, haciendo que en toda la altura del edificio este plano y este plano
sea una viga pared completa, de toda la altura del edificio. Eso, por un lado, tiene la ventaja de que ya nos ayuda a configurar estos filtros a los que me refería antes, en la que los huecos son siempre profundos, nunca las miradas son directas, sino que son laterales, como por otro lado se ha producido en nuestros cascos históricos en muchas viviendas, ¿no?, tradicionalmente, donde las visiones siempre han sido diagonales, tanto hacia la calle como hacia el patio interior, ¿no? Siempre se va a producir eso, haciendo que en el caso de la escuela municipal, bueno, tengamos nuevamente el acceso por este punto, un vestíbulo en el que va a haber espacios a doble altura, lo veremos después en alguna imagen, haciendo que haya una comprensión total del espacio de las 3 plantas de altura que va a tener la escuela de música, esta planta, la siguiente y el bajo cubierta, y haya una percepción que también es gentil de espacio de edificio público, que haya una comprensión sencilla para el usuario de cuál es el comportamiento espacial de la escuela, haya unas salas de ensayo individual, bueno, que se pensaba que también podrían en algún caso no estar directamente ligadas a la escuela municipal, sino que podrían ponerse al servicio de la ciudadanía en los términos en los que se decidiera, pero en fin, vestíbulo, acceso principal, un acceso secundario, un oficio para los profesores y después, bueno, con cierta capacidad de margen de cambio, aulas instrumentales o no instrumentales, la zona de administración, control y siempre en esta parte, digamos, un filtro con los aseos públicos. Cada aula, aprovechando esa misma estrategia que les contaba antes, dispone de un espacio que es siempre de pequeño almacenamiento. La Escuela Municipal de Música, me consta por las reuniones que tuvimos en su momento, pues tiene actividades que son de otro corte, lúdicas, con familias, con bebés, musicoterapia, bueno, y otras actividades más allá de las puramente instrumentales o docentes, bueno, que a través de estos pequeños almacenamientos pues podrían, ¿no?, se les podría dar respuesta de manera ágil y fácil. La siguiente planta, estamos ya aquí, este es el espacio con dobles alturas al que me refería antes. Creo que razonablemente emocionante en su uso, porque estos son los espacios a doble altura, de tal manera que el alumno o los usuarios ven, son vistos, y se producen algunas aulas en este punto que podrían ser también salas de ensayo. Esas salas de ensayo tienen salida a esta primera terraza a la que me refería antes, esta, ¿no?, de tal manera que no hay nuevamente una visión directa sobre la calle, sino mediada siempre por espacios de este corte, ¿no? Bueno, pues hay 1, 2 y 3 salas que además nuevamente utilizamos la misma estrategia y es, siempre tienen vidrio, por tanto siempre hay visiones cruzadas que hacen que el edificio siempre sea o tenga la percepción de ser mayor de lo que realmente es, y mediante técnicas de textiles, de cortinas acústicas, manejar el comportamiento deseado para la sala, ¿no?, algo que se producía también de manera general en las aulas instrumentales o no instrumentales, mediante la geometría, la absorción y cuestiones técnicas que tienen que ver con el manejo de la acústica y además textiles, se maneja el comportamiento de la sala y se puede variar en parte dependiendo del instrumento que se toca. Como ustedes comprenderán, la mayor dificultad de este tipo de escuelas es controlar que aquí un alumno está tocando la batería a todo trapo, aquí se está tocando una guitarra eléctrica y aquí estamos con clases de viento o piano, ¿no?, sin que ninguna interfiera en la otra, ¿no? Esto tiene una cierta complejidad técnica que se resuelve, que es muy apasionante por otro lado, bueno, y que da también respuesta a algunas de las decisiones o a algunas de las configuraciones que tenemos aquí en la planta. Como sucedía antes, siempre por planta, en este cuerpo va a haber aseos. Y final, bueno, estas son algunas imágenes de ese espacio, en este caso desde el vestíbulo inferior de la escuela, con algunos de esos huecos profundos, y nos aproximamos, veríamos la calle, pero siempre laterales, siempre visiones, ¿no?, si tenemos las cortinas recogidas de los interiores, los dobles espacios y estos locales de ensayo que casi están, ¿no?, en puente entre la gran cercha estructural que está en este vano y este otro.
o una imagen parecida, pero desde la planta última a la que nos hemos referido. El paso, la mirada, en este caso, a la planta inferior del vestíbulo, a través de algunos huecos hacia el aterrazamiento que se producía aquí y algunas de estas salas de ensayo, que podemos ver también en esta imagen desde una de ellas y a su través hacia el resto. Las imágenes que se intuyen, las visiones que se intuyen aquí hacia abajo y esta percepción de que uno está. Es una escuela de música en la que el uso, el paseo casi da también esa sensación aérea, ¿no? de perforación de la pieza para trabajar bien la luz natural y una percepción de amplitud espacial. Bueno, esta es una imagen un poco más bucólica, ¿no? Pues una de esas terrazas. Estamos aquí. La geometría de la sección, bueno, vamos a referirnos finalmente en bajo cubierta, una bajo cubierta que también tendría visión sobre todo este espacio, es decir, desde el vestíbulo seríamos capaces de entender que la escuela de música tiene 1, 2 y 3 plantas y ya trabajando con el volumen capaz que nos permitía la normativa, una última planta de bajo cubierta, volvemos a llegar por este punto, en este caso ya este bloque de ascensor, almacenes, etcétera, que teníamos antes, no llega porque la normativa nos ha dicho que no podemos superar esta cota, solo se llega a través de este núcleo a este espacio bordillado donde estaba la biblioteca, se situaba la biblioteca de la escuela de música, sala de profesores, la sala de recursos, pero que también entendíamos podía ser muy útil para audiciones de menor tamaño o bueno, lo que está sucediendo por ejemplo hoy, o que pudiera haber una alternancia entre o al mismo tiempo una actividad en la sala y otra actividad de menor aforo en este espacio que sería razonablemente atractivo, ¿no? en su configuración especial, ¿no? De bajo cubierta. Finalmente en este punto es donde se situaban las instalaciones, de tal manera que quedaban ocultas, nuevamente escamoteadas a la vista, en un espacio también abuhardillado, ventilado, pero no produciendo ruidos sobre los espacios musicales, y con un tamaño suficiente como para ir acogiendo las distintas maquinarias. Un alzado sobre la calle. Bien, y finalmente un plano más técnico donde podemos hacer una aproximación a la resolución técnica. Como les decía, se realiza un apoyo en esta línea y otro en la simetría. Y esto hace que utilicemos unas vigas en este sentido para apoyar también y poder salvar toda la luz de la sala, que se perforan, es un tipo de vigas que permite pasar las instalaciones de tal manera que con eso conseguimos una imagen muy limpia de todos los espacios, ¿no? Lo importante es poder observar la ruina, ¿no? Y la panza, ¿no? del casco. Utilizábamos la madera en una situación ventilada. Antes les decía que el comportamiento energético era muy favorable porque se sobredimensionaban los aislamientos, de modo que la necesidad tanto de calefacción como de refrigeración se limitaba al mínimo y, bueno, mediante algunos otros procedimientos de ventilación, etc. Con eso reducíamos la maquinaria, ahorrábamos costes y no interveníamos, porque habitualmente son maquinarias que generan un cierto ruido, en una cuestión muy sensible para una escuela de música y un auditorio, que es que haya un control absoluto sobre el silencio. Bien, este uso de madera entendemos que hacía o abundaba todavía en un edificio, en la singularidad del edificio, para producir esta imagen que es la que interesaba fundamentalmente, ¿no? La de protección, poner en valor la ruina, generando una nueva dotación pública para Castro Urdiales. Muchas gracias.
estoy a su disposición para resolver cualquier duda, si soy capaz de hacerlo. ¿Te puedes sentar un poco? Vale. Yo tengo una duda, o sea, si la puedes. En cuestión de superficies, podría ser no, solamente arreglar. En cuestión de superficie. Está preguntando sobre la superficie. Sí. Un poco, pues, lo que, no sé, lo que mide el escenario, lo que podría medir. Es que no sé. Vale. Mi pregunta es si podemos hablar sobre metros de superficie, por ejemplo, lo que sería el escenario, camerinos, aulas, un poco saber lo que mide cada, no todo lo que nos has explicado, lo que mide, pues, lo más importante. En términos absolutos, ahora es probable que no recuerde con precisión algunos valores, pero si estás muy interesada, yo los recojo y los hago llegar. En términos absolutos, el edificio más o menos resuelve quiero recordar, unos 2.600 metros cuadrados en términos totales. Eso comporta fundamentalmente sala y escuela de música, porque como se puede entender, en el caso de la protección de la ruina es apenas volver a resolver un recorrido, ¿no? Ahí el impacto del edificio es menor. Hay que decir además que con un coste muy ajustado en ese momento, que estaba por debajo de 1.000 euros metro cuadrado. Para el que sepa un poco, este es ya ni siquiera un coste de vivienda de protección pública, y con el nivel de calidades que requiere lo que habéis podido más o menos intuir en el edificio. La escuela de música resuelve, no recuerdo ahora exactamente los valores de superficie, pero con pulcritud las superficies y número de aulas que exige una escuela de música según la normativa del Gobierno de Cantabria. Las podríamos mirar ahora y no recuerdo ahora bien, pero había clases desde 25 a 40 metros cuadrados, que probablemente son, estas son las que cumplen esa superficie, más o menos 40 metros cuadrados, frente a estas que estarían en los de 25 a 30, sumando los espacios de almacenamiento. Mira, aquí tienes más o menos una escala gráfica, ¿no? De tal manera que esto es 1 metro, estos son 5 metros, todo esto son 10 metros. O sea, que te hagas idea, es decir, que esta es una sala que más o menos así a ojo ahora, pues tiene aproximadamente unos 6 metros y medio, 7 o 7. Por tanto, es casi es esta entre 40 y 50, para que tengas un poco el valor ahora ya proporcional para el resto de imágenes. Esta planta, como veis, tiene 2 aulas de ese tamaño, el espacio de administración, y esta que era algo menor. Habitualmente las clases se dividen entre la escuela de música, las que son instrumentales y no instrumentales. Las que son instrumentales habitualmente son de grupo pequeño. Las que son no instrumentales pueden ser de grupos de 5, 10, 15. Bueno, aquí está grafiado de esta manera, entendiendo que este aula puede ser dedicado para un aula no instrumental según se necesite, o sea, la matrícula de la escuela de música. Le interesaba más saber la superficie de escenario. De escenario, bien. ¿Ese cálculo bajo el volumen lo podrías hacer con el escenario? Ahora no me acuerdo, pero yo creo que el escenario tenía no menos de 7 metros de fondo. A ver si ahora... Aquí lo podríamos ver, si quieres lo consultamos luego en un momento, porque son valores que ahora deben ser imprecisos, ¿no? Y dar un valor que igual... Más o menos, no sé, equiparar con esto, por ejemplo, para hacer una idea. Es algo más ancho que esto y con más fondo que esto, claro. Sí, que este escenario, claro. Ten en cuenta que también tenemos un poquito de trasescena aquí. Yo creo que era algo más de 7 metros, creo recordar. Perdón, no se oye nada. ¿No se oye? ¿Perdón? No se puede subir el volumen de ese micrófono. No sé cómo hacerlo. Tienes que acercar. Disculpadme. Cualquiera de las dos cosas sería buena. Disculpadme. Así es. Bueno, así, yo creo que ahora se ve más. Decía que no menos de 7 metros, quiero recordar. Luego en un momento, si quieres, con más precisión, creo que era algo más de entre 7 y 8 metros, creo que era el total.
y ya ves que vamos a ir a la planta y vamos a encontrar, aquí vamos a encontrar de nuevo una escala gráfica, son 10 metros, y por tanto estamos hablando de 7 metros totalmente, y con ¿El ancho? un ancho habitual de 14 metros, yo creo que era. 14. Sí, algo más de 14 metros, sí. Pero luego podemos ver el valor. Bueno, mientras vamos pensando la pregunta a realizar a Jorge, quiero invitar a subir al escenario a mis compañeros, tanto a Eduardo Amor, actual portavoz del Grupo Municipal y es concejal de Urbanismo, como a Elena García Lafuente, es concejal de Cultura, para que nos acompañen por aclarar cualquier duda que pueda surgir y que estén acompañando a Jorge para resolver la parte más política, si queremos. Jorge, ¿cuál es la altura desde el nivel del escenario al techo? Las complicadas me han dicho, yo no las recuerdo, pero vamos a verlo nuevamente en la sección. Por favor, levantad la mano y os paso el micro. He preguntado cuál es la altura que hay en el proyecto desde el nivel del escenario hasta el techo. Es decir, y la otra pregunta es, ¿hay varas para colgar los focos o cómo es el sistema previsto? El sistema previsto de dotación quedaba abierto a un equipamiento, pero la sala estaba preparada para poder tener vara o vara americana, en fin, las dotaciones que se necesitaran o según el tipo de actividades más amplias o más cerradas a las que se fuera a destinar la sala. Eso forma parte de un equipamiento técnico que habitualmente suele venir después de, se trabaja a la vez, pero viene después de la configuración de la sala. ¿Los 14 metros de ancho del escenario van de pared a pared o son del escenario a escenario? Sí. ¿Y dónde están las cajas? ¿Qué cajas, perdón? Las cajas son esas dos partes que tenemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda, que están tapadas por cortinas negras. Esto se producía por que no aquí son detrás. escenarios propiamente dicho. Se produce por aquí detrás. Vamos por aquí. Por este punto y por este punto. Entrando al escenario por aquí y por aquí. ¿Lo comprende usted? No. Vamos a ver si podemos ir a una planta más limpia. Aquí. Se produce por aquí y se produce por aquí. Perdona, Jorge, Sí. tenemos una duda. Los 14... ¿Me oye? Sí, pero vamos a dejar, levantando la mano para Vale. pasar el micro porque si no... Vale. La duda es, ¿los 14 metros de los que hablas Son de pared a pared, incluyendo las cajas, o los 14 metros son Son exclusivamente de sala. escenario. Limpios de sala. Ok. De aquí a aquí. 14, que no recuerdo si son 14, 14 y medio o incluso 15. Pero ahora, perdonadme, si luego tengo un momento puedo igual consultarlo. No es un valor que tenga ahora fresco en la Mientras... la escala gráfica. Es algo más, incluso llegaría a 16 probablemente. Hola. Bueno, primero, gracias por todas las explicaciones. Gracias por las explicaciones. ¿No? ¿Vale? Hola. Sí, gracias por las explicaciones. Gracias también a Castro Verde por habernos dado paso a conocer en profundidad el proyecto. Y mi pregunta está más relacionada con urbanismo. Es para aclararme un poco porque no sé si, bueno, hoy no me ha explicado, lo siento. Es sobre urbanismo, porque yo oí algo hablar de 3 parcelas. No sé si es lo que Mónica ha dicho al principio. Y no sé si eso era un problema o no era un problema. En fin, yo leí algo al respecto y me gustaría saber si eso hay que contemplarlo, si era un problema, si hay que olvidarse de eso. Quizás una cuestión administrativa, de corte administrativo, que van a poder responderle mejor desde un punto de vista técnico, incluso con el conocimiento que yo tengo de estas situaciones, no suele ser un problema.
Es una cuestión que se resuelve de manera administrativa. Los detalles de esto yo no los conozco, seguramente le van a saber responder mejor a ese aspecto por aquí. Sí, hola, buenas tardes. Efectivamente, pues había un problema administrativo. Sí, mira, con este plano de la planta seguramente se pueda explicar bien. El caso es que el Plan General de Castro lo que prevé como el criterio pues es para preservar las edificaciones antiguas del casco antiguo, del casco viejo, pues que no se pueden agrupar más de 2 parcelas, ¿no? Y que encima que la parcela resultante no pueda tener más enfrente, creo que es de 14 metros o algo así. Y claro, esto era una medida para proteger los edificios antiguos, que no venga un promotor, se compre dos edificios pues, que estén en mal estado, los derribe y después pues, haga un edificio nuevo, ¿no? Y entonces esta figura de protección estaba destinada a lo que son las edificaciones que estén en pie. Pero aquí se da la circunstancia de que no había ninguna edificación. Es una parcela que está totalmente diáfana. Está por las ruinas ahora de Flavióbriga, pero no hay ningún edificio que proteger. De hecho, el arquitecto municipal pues, hizo esa distinción, que no era equiparable la protección de edificios con un equipamiento público que además estaba diáfano. Y así lo informó. También la secretaria municipal, que es la jurista de mayor grado en el ayuntamiento, e incluso pues, determinadas personas pues, acudió a la fiscalía denunciando este hecho también, y la propia fiscalía lo que hizo es leer los informes del ayuntamiento y no había ningún motivo de delito, por supuesto, ni nada punible, ¿no? Pero al margen de eso, desde luego que es una situación salvable, porque los propios técnicos del ayuntamiento así lo explicaron, ¿no? Y en este plano, pues quizás se pueda ver un poco, ¿no? No voy a utilizar el puntero, intentaré hablar alto, pues aunque así vemos una parcela única, pues en realidad pues está compuesta por 3 cosas de la división horizontal, de cuando se inscribieron a nombre del ayuntamiento, etcétera, pues hay 3 parcelas, pero en realidad son las 3 municipales y no hay ningún edificio que proteger, porque es una parcela diáfana. Tengo otra pregunta para Jorge. ¿Cuál es el aforo del auditorio ya? El auditorio, esta sala polivalente tenía un aforo de 246 personas. ¿Pensamos que para una población como Castro es suficiente? Bueno, esa es una valoración que yo obviamente no debo hacer. Dejémoslo entre interrogantes. ¿Cuál es la altura desde el nivel donde esas 4 filas de butacas, como has explicado, sí, están previsto poderlas remover, o sea, quitarlas? Se podrían retirar, si se gusta. Sí, para poder realizar otro tipo de actividades, sí, complementarias, sí, etcétera. Pero entonces viene el estrado, digamos, propiamente del escenario, que estaría a... no recuerdo, pero es probablemente... ¿Medio metro? Algo menos de lo que está aquí, creo recordar, sí, unos 70 centímetros. Esta es una cuestión que también se puede revisar técnicamente. Como seguramente algunos de ustedes sepan, hay soluciones para rebajar también y poner a cota un espacio plano mayor. ¿El escenario es de obra o es de tarima? En esta configuración era de obra con tarima. ¿De obra con? O sea, es decir, era fijo, digamos, era con tarima, digamos, con una subestructura. Creo que eso es un problema, ¿eh? Esas son cuestiones revisables, no, efectivamente. Estoy apuntando algunas cosas que tú verás. La carga. Has hablado de que la carga se realizaría con un elevador. Vamos a hacer una ronda de preguntas, luego volvamos, ¿de acuerdo? Sí, quiero aprovechar que estoy viendo desde aquí a Antonio Zornoza, que es el secretario de la Asociación de Amigos del Cine y el Teatro, que esta misma semana, por cierto, todo hay que decirlo, publicaba una tribuna muy interesante en el diario Montañés que resumía bastante bien los avatares de ahora en general.
general y de la cultura en particular en Castro. Y bueno, pues quería preguntarte, Antonio, como organizadores y participantes en diferentes eventos culturales en nuestro municipio, ¿cómo describirías la asistencia a eventos por parte de la sociedad castreña? Hola, buenas tardes. La pregunta viene un poco también al hilo de lo que preguntaba este señor. Nosotros, desde nuestra asociación y en nuestra revista, publicamos semestralmente en la revista la afluencia de gente, de espectadores a los distintos espectáculos, no todos, pero casi todos. Hemos lanzado 6 revistas, luego ahí tenemos datos de 136, exactamente 136 espectáculos. Los más recientes, ayer, aquí hubo Filmoteca, 45 personas. El domingo pasado, aquí hubo teatro, 7 personas. En 136 espectáculos hemos contabilizado una media de 53 personas durante 2 años. Donde más gente acude es habitualmente a la iglesia cuando cantan la coral, los distintos coros de la ciudad. Lógicamente por su calidad, por su arraigo y porque lleva mucha gente. La iglesia, si os dais una vuelta por allí, cualquiera puede dar, yo lo he hecho, la iglesia, la capacidad de la iglesia, aproximadamente, números gordos, la capacidad de la iglesia de gente sentada es de unas 300 personas. Es fácil ir allí, ver la gente que está sentada, la gente que no está sentada, se estima un poco la gente que hay alrededor y más o menos puedes saber la gente que está viendo ese espectáculo. La última vez que yo personalmente he ido a ver a los templarios, estimo que había unas 500 personas en la iglesia. Eso es lo que puedo decir respecto a aforos. Los aforos de este local, que es donde habitualmente venimos, es muy fácil controlar. El venir aquí, contar las cabezas y a la gente que hay. Repito, ayer 45 personas en la Filmoteca y el domingo pasado 7 personas en el teatro. Son datos que cuando publicamos el boletín famoso de Más vale teatro en mano que ciento volando, manejamos ya nosotros. Yo recuerdo que manejé un informe que me pasó mi compañera Elena como responsable de la cultura durante la pasada legislatura. Y bueno, pues te voy a sentir y yo creo que bueno, pues también tenemos mucho que decir, ¿no? Contrastamos claramente lo que dice Antonio. Buenas tardes. Bueno, sí, yo tengo cierta experiencia en ver esas asistencias a eventos culturales en Castro. Evidentemente, un espacio como el que hoy presentamos no va a resolver todas las necesidades, esto es una obviedad. Y bueno, como no podremos negarlo nunca, es que es así. Hay eventos que sí que son más masivos, como ha comentado Antonio, pues normalmente suelen estar relacionados con, bueno, casi siempre con agrupaciones o corales o grupos culturales del municipio que atraen mucho público y que vienen, evidentemente, suelen actuar en la iglesia o bueno, no sé si también en espacios exteriores y demás. Luego está el resto. Bueno, las escuelas de baile también tienen bastante público y son muy seguidas y bueno, ahí no seguro que puede comentar esto también. Pero luego está todo el resto, que es lo que ha comentado Antonio, que sería, lo calculamos que el 80-90% de los eventos culturales que se celebran aquí no tienen esa asistencia. Entonces, pues este espacio resolvería pues todo ese montón de posibilidades que nos da. Evidentemente hay espectáculos que se podrían programar que no conocemos sus datos porque actualmente no se hacen también. Bueno, el cine, yo creo que el cine ya pasaron sus buenos tiempos, el cine es algo que no es masivo, tampoco vas a cualquier sala de cine comercial, incluso a espacios, pues yo suelo ir a veces a Laredo y bueno, nunca se llena. Pero bueno, la cultura a veces es algo minoritario, yo creo que eso es difícil combatirlo, pero hay que intentarlo, ¿no? Si llenamos el Ágora, seguro que podremos llenar un espacio mayor. Nosotros no consideramos que no hay que renunciar a nada y no hay que cerrarse a nada, pero tampoco a esto. Podríamos tener este proyecto hecho ya y es un poco lo que argumentamos, que podríamos tener esta dotación, aspirar a una mejor, por supuesto, eso nadie lo niega, y de hecho, quien lo consiga, bienvenido sea.
Pues que es verdad que nosotros, desde el punto de vista práctico y que conocemos cómo funciona la política, los gobiernos, las administraciones, ¿qué os voy a contar? Si llega un gobierno nuevo, pasan las elecciones y se tira lo que ha hecho el anterior, pues como comprenderéis, ¿qué esperanzas tenemos en que el gobierno de Cantabria vaya a seguir comprometiéndose con eso? El ayuntamiento solo no va a poder, pero bueno, es que aún así corres el riesgo de que caiga otro equipo y no quiera hacer lo anterior. Esto ya ha pasado, pues volverá a pasar y así seguiremos. Entonces, bueno, consideramos que tener el Ágora sería un mínimo para Castro. Lo que Castro se merece, pues no sé, pero algo nos merecemos, ¿no? Digo, lo que no nos merecemos es no tener nada. Un poco al hilo de lo que decía Elena, a mí me gustaría recordar que creo que fue en diciembre del año pasado, el vicepresidente de Cantabria dijo que para primeros de año iba a estar en la convocatoria del concurso de ideas. Nadie sabe nada todavía a 24 de marzo. Abril, en 2 meses, elecciones generales. Lo más posible es que no haya convocatoria en esta rubrica de la legislatura. Voy a abusar un poco del micro porque quería comentar otro tema que nunca se tiene en cuenta. Y bueno, a ver, si has pasado por la Concejalía de Cultura o conoces mínimamente los espacios que tenemos, cómo se utilizan, bueno, aquí me imagino que habrá usuarios de la Escuela de Música, seguramente, o habrá usuarios o padres o madres de niños que van al conservatorio. Bueno, pues yo quiero recordar que actualmente tenemos el Conservatorio Oficial de Música en unos locales que están junto a la vía, los conoceréis. Pues bueno, pues ya os podréis imaginar qué tipo de instalación tenemos allí, ¿no? Muy precaria, muy precaria. Y la Escuela de Música está utilizando actualmente la cuarta planta, o la quinta, la quinta planta del Royal. Estaba dudando si era la cuarta o la quinta. Está utilizando la quinta planta del Royal, están encima de la biblioteca municipal. Esto ya de por sí es un despropósito, o sea, desde que se puso, pues no voy a entrar a juzgar ni quién lo hizo, ni por qué, ni con qué criterio, pero es un despropósito. Y están también en el Basoco. En el Basoco este invierno yo creo que, pese a que quieran poner más estufas y más instalaciones, pues a 12 grados han estado. O sea, quiero decir que esto resolvería muchísimos problemas. No solo es el auditorio, es todo lo demás. Bueno, y si hablamos de las ruinas romanas, pues cómo están y que se inundaron recientemente, que ha habido que invertir un montón de dinero para adecentarlo otra vez, porque se quedó anegado. Pero vamos, que las necesidades que se resuelven, pues yo ya soñaba con dar solución a una serie de problemas que a ti como concejala de cultura te los plantean, que es, pues eso, la Escuela de Música encima de la biblioteca, quejas de la biblioteca. Bueno, puedes ampliar la biblioteca, que está absolutamente colapsada, ya, o sea, no admiten más libros, es que no se pueden invertir, porque no hay espacio. Se podrían ampliar las salas de estudio, que también son muy demandadas por los jóvenes y no tan jóvenes, opositores o bueno, muchísima gente. Y conseguir, evidentemente, que no hubiera música encima, ¿no? Que eso ya es una mejora. Conservatorio, pues eso, dignificarlo, darle unas buenas instalaciones, todas las instalaciones previstas para la Escuela de Música y Conservatorio, que ya estudiamos que cabrían ambas cosas en el Ágora, pues son espacios insonorizados y diseñados para eso. Entonces, bueno, pues esa ventaja evidentemente no se puede negar. Y bueno, y por no hablar de que actualmente tenemos unas ruinas romanas que son una maravilla, realmente son especiales esas ruinas, que ahora mismo casi ni se pueden visitar porque no se abren. Se abren solo en verano a través de unas subvenciones pues, que dan para contratar desempleados, entonces pues se abren puntualmente. Entonces de esta manera conseguiríamos en esa dotación tener ese yacimiento aprovechado, o sea, turísticamente también es un valor, no solo
para los vecinos, por supuesto, para los ciudadanos de Castro, pues tener las ruedas abiertas. Es que las ventajas son múltiples, es que no es solo el auditorio pues viene a resolver bastantes de las necesidades, no todas, por supuestísimo que no, pero no sé, es que hay que valorarlo todo, no solo lo que se ha comentado y bueno, yo creo que se ha hecho muchísima desinformación con este tema, creo que no se ha sido justo ni razonable valorando el proyecto y creo que no todo vale en política, creo que pensar más en el beneficio social que tienen los proyectos y no en quién los presenta, eso no tiene ningún sentido. Perdonad por el abuso, que hay alguien más. Yo estoy a favor del proyecto porque creo que es muy necesario y lo que dices tú, que cumpliría las necesidades que tiene Castro, de cultura, de todo, ¿no? Pero han pasado 4 años y yo sé que había un presupuesto. ¿Se puede todavía retomar el proyecto? ¿Se puede desde la parte política o financiera? ¿Se puede retomar el proyecto? Hola de nuevo, pues efectivamente el proyecto está ahí, entonces si hay voluntad política de sacarlo adelante, pues tiene que haber acuerdos políticos, porque ha resumido muy bien Elena en esa frase, ¿no? Que no sé, que nos merecemos todo, pero lo que seguro es que lo que no nos merecemos es nada, ¿no? Como tenemos ahora. Y esto es una idea que cubriría, como se está diciendo, pues buena parte de las necesidades que hay o de las actuaciones que se están haciendo, incluso pues tienen unos beneficios añadidos, más allá de lo que es la sala de espectáculos, que Castro pues lo necesita. Y no podemos renunciar tampoco a que se hagan instalaciones mayores, pues claro que no, pero mientras no tengamos nada más en la mano, pues podemos hacer lo que podemos financiar, ¿no? Y esto desde luego pues que sí que tiene una dimensión que podría afrontar el ayuntamiento. Ya no nos metemos incluso en el mantenimiento, ¿no? Que este edificio también habría que mantenerlo, pero uno que se aspira a 600, 800 plazas, pues ya tenemos experiencias en otros municipios que son bastante más grandes que Castro, en población censada, pues como tenemos aquí cerca Baracaldo, que tiene un teatro con 100.000 habitantes, o Torrelavega con 55.000, ¿no? De esas dimensiones, y cómo se construyeron, si lo financiaron los gobiernos autonómicos, y si tienen un coste, pues de caso Baracaldo, creo que ronda el 1.000.000 de euros anual, etcétera, ¿no? O sea que para Castro, pues ojalá lo tuviéramos, pero ¿cómo lo pagamos, no? Esa es la duda. Y esto era una apuesta de lo posible para nuestro ayuntamiento. Yo tengo que Bueno, a ver si me escuchan. ¿Se me escucha, no? Sí. Tengo una duda. En su momento, en la presentación a la que yo estuve también, que fue en el ayuntamiento, se hizo la presentación y hubo algún comentario un poco por lo bajo diciendo que la estética no gustaba. No sé por qué, no gustaba. No es que sea fea, cuál es el tipo de material, la madera, la estructura o tal, parecía como un mamotreto. El proyecto ya está hecho, pero exteriormente al edificio se le puede, no te digo pintar, pero bueno, podría ser un barco, un faro, cualquier cosa. Me refiero que estéticamente sí se le puede, que no sea marrón, ¿no? Por ejemplo, se le podría... Es una cuestión que podríamos debatir, si a ustedes les parece. Me refiero para, ya sabes, ¿no? Para el tema de la estética. Bueno, es una cuestión que podríamos discutir, usted comprende, ¿no? Y podemos encontrar opiniones a favor y en contra en ese sentido. Bueno, es un material muy digno, con un material muy digno, con muy buen comportamiento y que resolvía
muchas cuestiones de corte también técnico que quizá no vienen al caso, ¿no? Bueno, porque nos parecía en ese momento un material adecuado. ¿Se pueden buscar otras soluciones? Desde luego. ¿Por qué no? Sí. Hola, buenas. Yo soy Ricardo Martín, soy un representante del único grupo de teatro que existe aquí en Castorreales, de La Marinera, y me gustaría plantear un par de cuestiones. Para empezar, no me gustaría que nos hiciéramos trampas al mus. Es decir, el proyecto se llama Teatro Ágora, estamos hablando de un teatro, las características de un teatro, para empezar, ya de entrada no cumpliría, ¿de acuerdo? Usted como ingeniero debería de saber que todos los teatros deben de tener 2 salidas, 2 entradas, a 2 calles por lo menos de teatro, con lo cual este proyecto no lo cumpliría, con lo cual no podríamos hablar de un teatro per se. Estamos hablando de una sala polivalente que me parece muy bien y muy útil para Castro, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de un municipio de 35.000 habitantes, municipios de alrededor de 2.000, 3.000 habitantes, constan de teatros de 200, 300 butacas, con habitación para 2 salidas, entradas, que pueden ser hábiles, ¿de acuerdo?, como teatro, y nosotros, 35.000 habitantes, 70.000 en ciertos momentos del año, no contamos ni siquiera con un ámbito, ¿de acuerdo?, cultural para estos ámbitos. Entonces, yo me pregunto, el teatro Ágora realmente arriba al llamado, porque no sería un teatro, sería una sala polivalente, efectivamente necesaria. Es decir, yo no niego esa realidad, porque efectivamente necesitamos ese ámbito un poquito polivalente, pero realmente no cubriría las necesidades reales de Castro, un municipio muy importante a la altura de Cantabria, que no compite ni puede competir, porque no cubriría todas las necesidades que realmente hoy en día tiene a nivel de Cantabria. Entonces, me gustaría saber un poquito cómo podríamos solapar eso o hacer otras cosas. En concreto, al lado del espacio que existe hoy en día, al lado de Arturo Dúo, cumpliría perfectamente todas esas capacidades y nunca se ha planteado, o por lo menos no está en las líneas de proyectar algo como tal. ¿Alguna respuesta me gustaría? Yo sí, creo que no me corresponde a mí y comprendan que yo en este aspecto soy ajeno a la vida municipal y a las polémicas que pueda ocasionar esto. Creo que se ha explicado, le vuelvo a hacer la palabra, creo que desde mi punto de vista, desde mi opinión, también como ciudadano, creo que se ha dado una cumplida respuesta a lo que usted plantea, creo que de una manera bastante razonable. Yo, si me permite, me puedo remitir a las cuestiones técnicas. Usted como ingeniero o técnico o arquitecto, sí. Entiendo que desconoce específicamente lo que significa unas cajas, que básicamente a nivel musical, teatral, es básico, o sea, conocer lo que es una caja. Yo he tenido varias experiencias en proyectos arquitectónicos, tanto de teatros como de salas culturales, y al final muchas veces se generan proyectos que no corresponden a la realidad real de necesidades de los locales por medio de arquitectos que generan un proyecto que no da cabida. Es decir, si no sabes lo que son unas cajas teatrales, lo siento, pero realmente igual no necesitas hacer ese proyecto porque no sabes lo que estás construyendo. Entiendo su pregunta. No voy a entrar en esa polémica. La imagen Yo te lo lanzo si quieres, vamos a ver. En la imagen que he enseñado al principio, sí, en la imagen que he enseñado al principio, no me ha parecido elegante decirlo, pero el edificio que les he enseñado al principio, la parte del edificio, aparte de ser el edificio administrativo que va a resolver los servicios administrativos de la Universidad de Málaga, a su lado hay un paraninfo de 800 localidades.
dimensionado y resuelto técnicamente con garantías. En fin, tengo alguna experiencia en este sentido. Entonces, tengo una experiencia, evidentemente, como para saber, como ya han explicado antes, que esto no es una sala de teatro, no es una sala preparada para teatro, es una sala en la que se puede producir teatro, como se explica. En cambio, se llama Teatro Ágora. Entonces, es una cuestión semántica que usted y yo resolvemos ya. Es una sala que produciría un teatro amateur seguramente y fundamentalmente muchas manifestaciones artísticas, culturales, como se explica. ¿Es una sala de teatro? No, no es un teatro de italiana, no es un espacio que tenga caja escénica, es evidente, no tiene una caja escénica, no tiene las dimensiones de trasescena, orejas, de una sala de teatro que hemos proyectado en otras ocasiones. Eso es evidente, se ha explicado. Se explica. Yo no me gustaría que nos engañáramos al MUS, es decir, que no digábamos las cosas. Yo acabo esta explicación técnica y le garantizo a usted que hemos tenido ocasión de resolver salas y proyectos de mayor aforo, más orientadas, y eso, si a usted le deja tranquilo, perfecto. Entonces las cuestiones ya más polémicas, pues las reservo. Las técnicas, bueno, hay ciertas garantías. Bueno, hola Ricardo, yo no te conocía, creo, personalmente. Bueno, creo que no eres el único grupo de teatro que está aquí, pero bueno, porque hay más personas. Vamos a ver, cuando nosotros no hemos engañado a nadie, o sea, es verdad que igual la denominación Teatro Ágora que hemos utilizado en el cartel y alguna vez era simplemente lo hemos hecho siempre por simplificar, o sea, por darnos a entender, porque es verdad que siempre se ha llamado Proyecto Ágora, Teatro Ágora, y no hemos engañado a nadie, nunca hemos dicho que tuviera una caja escénica como tal en teatro profesional de mayores dimensiones, nunca hemos engañado a nadie, vamos, para nada. Eso sí, nosotros hemos querido con este proyecto resolver necesidades que hay en Castro, entonces desde el primer momento tuvimos claro que queríamos hacer un espacio así, un espacio multiusos para poder tener pues, esas actividades que actualmente no podemos, más que, bueno, gracias al instituto, celebrar aquí, y porque se ha mejorado con el paso de los años, porque hace unos años esto no estaba así. A ver, ¿dónde iba yo? Para cuando estuvimos trabajando en este proyecto, tuvimos bastantes reuniones con diferentes asociaciones, con la Escuela de Música, y también estuvimos trabajando con expertos en el teatro, o sea, es decir, trabajamos con una compañía de Cantabria, profesional, que se dedica al teatro, y ellos nos asesoraron en el sentido de asegurar que se podían llevar a cabo representaciones en ese escenario con unas características determinadas, evidentemente no lo que tú comentas de una caja, con que puedes cambiar escenografía, bueno, pues lo que sabemos que es un teatro profesional o grande o con esas dimensiones, como además estuve yo acompañando a vuestro grupo de teatro que me invitaron y fuimos una vez al Teatro de Falla, que me acuerdo perfectamente porque cuando yo llegué allí y vi el Teatro de Falla flipé bastante. Es un teatro enorme, bueno, no me acuerdo cuántas localidades tenía, pero es muy grande, tiene una 5.000 caja... habitantes. ¿Cuánto? 5.000 habitantes. No digo los habitantes, digo la... Da igual, 5.000 habitantes, estamos hablando de 35.000 en Castro. Pero que sí, yo te doy la razón. Tiene 5.000 habitantes y el gobierno vasco ha construido allí ese pedazo de edificio. Por aquí el gobierno de Cantabria, pues no nos lo construye. Nosotros no lo podemos asumir, ¿vale? Claro, si nos lo construyeran decíamos que sí, ahora mismo. Yo he firmado ya, no sé vosotros. Vale, seguimos. El Teatro de Falla, maravilloso, una caja escénica enorme, precioso, dotaciones. Allí estuvimos con Tea Marinera, en la sala 45 personas, 40 eran de Castro, que habían ido en el autobús. Esa es la realidad de un teatro así. Que es maravilloso el teatro, maravilloso. AJO, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes,
150 butacas y lleno. Sí. Es decir, estamos hablando de Castro. Que sí, que yo sí, ya te digo que... En un instituto... Sí, lo sé, que se llene. lo sé. Yo ya te digo que si viene mañana el gobierno de Cantabria y nos construye el Teatro de Falla, el proyecto me parece súper útil y no digo de eso. A mí me parece súper útil y se tiene que hacer. Vale. Es decir, que eso no quita Estamos de para acuerdo. hacer cosas súper... Por supuestísimo que no quita. Ya te digo yo que venga aquí mañana mismo cualquier representante de nuestro gobierno e invierta las cantidades impresionantes que se están invirtiendo, por ejemplo, en Torrelavega. Ahora van a hacer un edificio brutal para el conservatorio, van a hacer un museo en La Lechera, van a invertir, pues no sé, 10, 12 millones de euros en cada cosa, tranquilamente. En Castro, ¿sabemos algo? ¿Se ha invertido algo? Pues no, aquí no. Aquí la cultura no es importante para el gobierno. Para el ayuntamiento sí. El ayuntamiento quiere hacer cosas, pero el ayuntamiento tiene unas posibilidades. Y son las que son. Entonces, lo que no podemos tampoco es, porque nosotros decimos teatro y engañamos, no, nosotros hemos explicado que es un espacio multiuso. Bueno, teatro ahora, vale. Pues porque en el cartel no puedes poner espacio porque no lo entiende nadie, ¿no? Pero quiero decir, se puede hacer teatro, se puede hacer cine, se puede hacer muchísimas cosas. Pues es lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa y es viable. Otra cosa, pues de momento castillos en el aire. Y no se llena siempre el teatro, ¿eh? No, claro que no se llena siempre. En verano sí se suele llenar. Se quedan 10, 12, 15 personas, no se quedan afuera. En verano siempre se llena. En verano en Castro es especial porque hay muchísima gente. Las jornadas que vosotros hacéis en septiembre siempre se llenan. Es verano. La asistencia del público a los actos culturales y el teatro, etcétera, creo que es equivocado medirla por las experiencias que se tienen, a las cuales, y entiendo que les llamáis las necesidades. Sobre lo que se ha venido teniendo hasta la fecha, vosotros habéis sacado un promedio y pensáis que esas son las necesidades reales. Yo pienso que eso es una manera de hacer las cosas tirando a la baja. Pienso que hay que tener perspectiva de futuro, pienso que hay que actuar con más decisión en materia cultural y artística y pienso que hay que pensar, repito, en el futuro y pienso en que, tal y como os escucho hablar, el proyecto de la sala polivalente, etcétera, vamos a dejarlo ahí, puede ser insuficiente y de ahí no se va a pasar. Y yo creo que los ciudadanos de Castro Urdiales y las generaciones siguientes, porque hay que pensar en ellos, se merecen un proyecto en ciertos sentidos más ambicioso, en ciertos sentidos. Y yo desconozco la casuística y las circunstancias que seguramente son tremendas y estáis muy presionados por todos los lados, etcétera, etcétera. Es decir, no es una crítica a vuestra labor para nada. Lo mismo que a Jorge, que ha hecho una exposición muy correcta, pero también me resulta un poco llamativo que me parece que es patente que no está bien informado con gente. Quiero decir el proyecto, no Jorge como persona, pero el proyecto no está bien informado teatralmente. No, no es cierto, porque nosotros hemos estado con una compañía profesional, como he dicho, una compañía profesional que se dedica al teatro. Evidentemente que nadie ha dicho que esto va a ser un teatro al uso de lo que hemos comentado, como el que hay en Zaya o como, yo qué sé, el Arriaga, bueno, el Arriaga no, porque es un edificio antiguo, pero no sé, Luz Calduna, yo qué sé, el teatro de Concha Espina de Torrelavega. Es que nadie ha dicho eso. Se puede poner 100 pero, a ver, de poblaciones sí, yo también puedo poner muchos ejemplos. En España, donde sí. poblaciones... Sí. Pero si es que yo estoy de acuerdo en que haya un teatro en Castro de esas características, estoy de acuerdo totalmente. Y ojalá lo haya en el futuro. Y yo lucharé por ello, porque haya un teatro de esas características. Pero, claro, también soy realista. Soy realista. Es como si, no sé, pues yo voy a luchar por irme todos los años al Caribe. Pero yo soy realista con mi economía personal y sé que igual no puedo ir todos los años. O no puedo ir, pues el ejemplo que sea, me da igual. Pues podemos hablar de muchos ejemplos similares. Pues
lucha por la cultura. Por el alcalde. Bueno, muy bien. Estaba haciendo una comparación. Hola, buenas tardes. Si no se ha entendido lo que quería decir es que tenemos que ver las posibilidades del ayuntamiento. Lo que podemos hacer con nuestros recursos. Porque es que soñar, todos podemos soñar en mil cosas, pero hay que saber lo que te puedes comprometer a hacer. No sé cómo eres capaz de decir eso. No sé cómo eres capaz. Buenas tardes, mi nombre es Lorena, soy aficionada, usuaria del teatro y practico teatro de manera amateur. Yo quería dos cuestiones. Una, por un lado, yo estoy a favor del proyecto principalmente porque creo que es un punto de partida para algo. Y si ahora mismo contamos con la asistencia que estamos teniendo en los actos, creo que esto podría ser algo que realmente pudiera atraer a más público y de ahí saltar a lo que fuese. Eso, por un lado. Por otro lado, claro, es verdad que las cuestiones técnicas que apuntaban los compañeros de Tela Marina es que están ahí. Yo entonces no me hago una idea de cómo sería el escenario. No sería un escenario como este en el que contásemos con cajas, sería un escenario sin más y no habría laterales, no, en el fondo sí que habría, ¿no? Entiendo. Sí, y los laterales también habría laterales. Los laterales, pero son los laterales ya de acceso. Son laterales de acceso y de, digamos, y de soporte. No tienes el lateral que tienes en una caja, no, en un escenario dedicado solo a teatro. Los que hacemos teatro amateur nos pasa muchas veces y no nos queda otra que afuera. Esto se suplía haciendo que los accesos laterales al escenario estuvieran desde zona de trasescena. Era una forma de asimilarlo en este caso, como se ha explicado, a la mayor flexibilidad posible, al mayor número de actividades que pudiera dar en general. Pero salidas, por ejemplo, salidas sí que tendría hacia atrás y te comunicaría con camerinos, porque eso no lo vi yo, ¿no? Eso es. Solo no contaríamos con el... Bueno, no quiero abundar en esto, pero creo que se ha explicado bien. Yo creo que hay que sacar el foco de esa idea de que es un teatro. Es más, creo que lo inteligente de esto es que el edificio no es una sala. Es un edificio que tiene una escuela municipal de música, que va a usar esta sala de manera regular, una sala en la que se podrá dar un rango amplio de actividades, no solo teatro, para lo cual se necesita una sala más especializada y más fija, que habitualmente se asimila a otras actividades, pero que está muy dirigida hacia el teatro, lo cual limita en parte, ¿no? Si nos ponemos en la contraparte, limita un poco la flexibilidad que puede tener una sala, en este caso, pero quitaría el foco de eso. El foco es que tienes un edificio público que pone en valor la ruina, ya solo porque hace de acceso a una escuela municipal de música y conservatorio con una sala, con el foro que tiene y con las características técnicas que tiene. Pues creo que el foco o la manera de mirarlo desde mi punto de vista, yo ya digo que yo no entro en polémicas municipales de la vida habitual y reclamaciones que pueda haber de otro tipo, que entiendo que son más a más, es decir, que nadie está en contra de poder tener más dotaciones y más salas y tener más edificios públicos al servicio del ciudadano. Entiendo que eso nadie se va a oponer. Pero creo que esto habría que entenderlo de esta otra manera, ¿no? De tal manera que se dimensione realmente las posibilidades que tiene, que creo que son muchas. Aparte de otras, estas ya son, digamos, también una opinión personal, que tienen que ver con la revitalización de la zona, es decir, que tiene otras ventajas sociales que creo que son mensurables, ¿no? Y que lo ponen en un buen contexto. Está claro que con esto acabo, a muchos nos gustaría actuar en grandes teatros, pero desde luego, si podemos salir de paso e ir a un sitio como este, pues si doy también mi opinión de ciudadano, también aquí se ha dicho, yo creo que aspirar a eso sería una reclamación razonable, ¿no? Si hay un sustrato teatral en la localidad y se puede asumir, pues es más que razonable. Si te permitís un momento, creo que es justo que formule una pregunta que creo que tenemos muchos en la cabeza. Es, aprovechando que está aquí Ángel Díaz Muñoz, que fue alcalde durante la anterior legislatura, a mí me gustaría preguntarle sobre su impresión
sobre su opinión sobre la argumentación tan arbitraria que han tenido los actuales gobernantes para echar abajo un proyecto como el Ágora. Bueno, gracias Mónica por preguntar. A ver, yo lo que creo que debo comentar es que este es el teatro que tiene las ventajas y las virtudes que se han explicado hoy aquí en este acto. Evidentemente a todos se les puede sacar reparos y como consecuencia de que siempre tiene cualquier iniciativa pues opiniones contrarias y se le puede buscar defectos o simplemente incapacidades, pues es muy lógico que cada uno tenga su propio criterio. A mí lo que más me escandaliza es que este proyecto se haya echado abajo sin haber explicado claramente las razones. Hoy he escuchado algunas razones, pero de cualquier forma las razones que escuchamos hoy para ir en contra o para parecerle insuficiente este proyecto, pues se han explicado y se han razonado. Eso me parece muy bien y interesante y es lo que pretendíamos con este encuentro. Que realmente se pongan las virtudes y los defectos encima de la mesa y que todo el mundo sea capaz de conocer hasta dónde llegaba el árbol. Y esto es lo que hemos explicado. Evidentemente ese es el motivo, ese es el camino. Lo que no me parece ahora ni nunca es que se descalifique un proyecto tan importante, tan bueno, tan necesario, tan creado ya y tan avanzado como este, sin tener ningún tipo de razón. Es decir, no se puede descalificar este proyecto y decir que este proyecto es malo simplemente porque no es lo que Castro se merece. Eso no es una argumentación, eso no es un motivo para negar las virtudes que tiene. Esto es simplemente ganas de no entender claramente a dónde vamos. Es decir, que lo que yo digo es que si este proyecto se quiere echar abajo, que se utilicen razones, argumentos técnicos, sociales, culturales, lo que sea, pero que no se simplifique el tema diciendo que este no es el teatro que Castro se merece, porque lo que Castro se merece dependerá de muchos factores, ya se han explicado algunos. ¿Quién lo financia? Si efectivamente tenemos unas necesidades reales de satisfacer unas demandas culturales, como creo que es o si, por lo contrario, también se ha mencionado aquí, si aspiramos a tener aquí un teatro en el cual podamos representar una ópera. Pero claro, es que la ópera no va a representarse durante todo el año. Y este espacio, o este teatro, o este centro multiuso, lo que queremos es que tenga vida cultural durante todo el año. Y durante todo el año lo que hay es lo que hay. Independientemente que nos aspiráramos a que este pueblo fuera mucho más demandante de cultura y de espacio donde tal, que lo que es realmente. Lo que hay es lo que hay. Y lo que hay sabemos porque es lo que realmente, que no es poco, los grupos independientes y grupos amateurs es lo que están haciendo y lo que están llevando a cabo con mucho éxito. A nuestro juicio nos parece que eso es más suficiente. No vamos a hacer, desde luego, no va a venir aquí una compañía profesional a hacer el teatro que se puede estrenar en Bilbao, en Madrid, en cualquier lado, porque no pretendemos eso, pretendemos otra cosa. Pero insisto y termino. A mí lo importante es que se establezca el debate que se está estableciendo aquí de la realidad y de lo que queremos y de lo que podemos. Entonces, de acuerdo en que este teatro tiene sus limitaciones, pero también tiene muchísimas virtudes. Y de eso se trata, de exponer las virtudes y de poder también debatir abiertamente al público cuáles son las limitaciones. Pero las limitaciones que sean razonables y razonables. Que no sea puramente cubrir echarlo abajo porque esto no es lo que Castro se merece, y mucho menos que se niegue la realidad, porque este teatro o esta sala de multiuso se ha echado abajo simplemente diciendo que tenía 83 butacas, o que eran desmontadas las butacas. Esos son los argumentos que se han puesto encima de la mesa para atacar y para decir que este teatro no lo va. Por lo tanto, por favor, racionalidad,
y motivos reales a favor y en contra de cada uno de los proyectos que se presentan. Bueno, un poco en la línea en la que va Ángel, que yo no conocía bien el proyecto y ahora conociéndolo creo que todavía tiene más cosas a favor de las que pensaba. Me parece súper importante en Castro que se aumente la biblioteca. No se puede tener una sala o una escuela de música encima de una biblioteca, es imposible estudiar así. O sea que además de lo que va a solucionar, soluciona cosas indirectas que son básicas. Y además creo que tenemos que ser realistas. Yo he ido al auditorio de Derecho, son 260 plazas, se hacen conciertos, se hacen monólogos, teatro. No es el Rey León, pero son conciertos que ahora mismo en Castro no se están haciendo y que se podrían hacer. O sea, son cosas que podríamos tener, o sea, que sí que se aspirara más, que no nos estamos quedando con poco. No, igual no es lo máximo. Y luego, por último, me parece que hay que ser realista y que el mantenimiento de una sala grande es muy caro. Creo que hace poco hablando con alguien me comentó que para traer o visionar una película se paga por plaza de asistencia, aunque no esté llena. O sea, también hay que ser realista, que si son 250 plazas se va a pagar menos que si son 900. Yo creo que este proyecto es fundamental y creo que habría que echarlo para adelante, vamos, solo decir eso. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo como ciudadana, yo no estoy ni en un grupo de teatro, ni en un grupo de nada, ni en ninguna... Entiendo que cada uno, desde su óptica y estando en algún grupo de esos, mira por los requisitos y las condiciones que le gustarían para hacer su actividad. Pero creo que tenemos que tener una visión más global de las necesidades. Y a mí solo se me ha ocurrido cuando estaba escuchando todo eso de pensar en el futuro, de ser más ambiciosos, de lo que ese Castro se merece y de todas esas cosas. Y entonces ahí me revuelvo un poco, lo siento, me viene la historia a la cabeza. O sea, yo ya tengo 60 y tantos años y cuando tenía 40 teníamos un centro en Castro que se llamaba Ágora y que lo tiraron, lo dejaron caer porque había actividades allí que no querían que las subieran. Y iban a hacer no sé qué, iban a hacer no sé cuántos, y llevamos así 20 y tantos años, y lo siento, pero toda la ambición que yo tengo es, yo con los años que tengo ya, poder tener un sitio donde vaya a ver esas pequeñas actividades que hay todos los días y a las que va poquita gente, pero hay bastante gente interesada en el pueblo. Lo demás está muy bien. ¿Que hay posibilidades de hacer algo mayor? No nos vamos a negar, pero joder, algo que tenga práctico en la mano y ya hecho, decir que no se sabe por qué, me parece absurdo. Hola, buenas. Insistiendo un poco en lo que ha dicho Gary, quería hacer un poquito de historia, porque es que aquí hubo el Cineclub Ágora, antes de que lo tiraran, como ha dicho ella. Pero es que antes de que lo tiraran, allí se hacía teatro, se hacía cine, se hacían cantidad de actividades, se hacían charlas, se hacían conciertos. Era una sala multiusos, tan multiusos que se quitaban todas las butacas enteras, se hacían fiestas, se hacían celebraciones de todo tipo, desaparecían todas las butacas, las teníamos que quitar, todas, entre el grupo que estábamos allí, y luego volverlas a poner. Los viernes por la tarde se hacía cine para adultos. Y los domingos se hacía cine para los chiquillos y se daban 2 sesiones. Y había cine para adultos, había cine para los niños pequeños, había cine para todo el mundo. Y se llenaba lo que se llenaba. Y se funcionaba por los socios del cineclub. Que la verdad, Castro tendrá muchos habitantes, que siempre ha tenido muchos, pero socios del cineclub, que yo recuerde, igual éramos 50. Entonces, claro, y teníamos que ir. En concreto yo tenía que ir a buscar las películas a Bilbao, poner mi dinero, pagar las películas y hacerlo todo, pues porque lo que había. Y si queríamos que los niños vieran las películas, teníamos que ir a buscar a Bilbao las películas. Pues a mí que no me habían a contar películas ahora precisamente, estas películas de que es que Castro necesita, Castro no sé qué. Castro ha necesitado toda la vida y no le ha hecho caso a nadie. Empezando por los ciudadanos de Castro. ¿Entendés? Y entonces, joder, si antes se daba cine, se hacían toda esta serie de cosas, la cuestión es ¿por qué no se puede hacer ahora? Porque ahora se quiere aquí, pues eso,
Y luego ya, para terminar, el Teatro Concha Espina en Torrelavega. El Teatro Concha Espina salió el otro día que tiene un déficit de no sé cuántos millones de euros y que a lo mejor lo tienen hasta cerrar. El Teatro Baracaldo, como ha dicho antes Eduardo, que tiene un déficit de más de 1 millón de euros también, no sé cuánto. ¿Qué decir? Hay que adaptarse a las posibilidades y nosotros hemos tenido el Cineclub, vuelvo a repetir, con esas actividades que teníamos y le hemos tenido sin un duro, sin un apoyo de nadie. Hasta que nos echaron porque nos tiraron en el cine, así como nos retiraron y nos echaron fuera. Entre otras cosas porque éramos incómodos. Exposiciones de fotografía también se hacían. ¿Sí? Exposiciones de fotografía también. Todo. Hola, buenas tardes. Y de pintores y de todo. Bueno, me llamo Juan Carlos y a mí me tocó aquí vivir también los años jóvenes con 3 teatros en este pueblo. Estaba el Teatro La Villa, estaba el Teatro Argenta, estaba también lo que llamamos el Ágora. Teatro Circo, Juan Carlos. Es decir, era una época gloriosa para la cultura también. Luego ha habido una época de 40 años, que suena casi como una dictadura, pero ha sido así, una dictadura cultural o anticultural, por así decirlo, donde ha sido casi imposible ni hablar de nada de reunirse para hacer cosas en el sentido de buscar un espacio, ¿no? Es imposible. Ahora me toca, como tú, por lo visto, pues vivir en Pamplona y ya ves, ahí es otra realidad. Es como pasar de, pues no sé, de Europa a África, ¿no? Y es así de claro. Allí tenemos en Citur, en Burlada, en Villava, en cualquier pueblo que pueda tener más de 5.000 o 10.000 habitantes, un teatro para unas 250 personas más o menos. Luego tenemos en la ciudad pues, auditorio, en Barañáin, etc. Y está muy bien dotado culturalmente porque esa es un poco no sé, lo que yo quiero preguntarte, ¿no? O sea, ¿hay alguna posibilidad de conseguir eso? Porque eso se ha hecho no porque el alcalde de Citur presionara al alcalde de Villava o el de Burlada, es decir, eso en Navarra se consiguió en una época, hace 20 años, dotar a todas las poblaciones de una serie de teatros que no es una dotación tan cara, o sea, es una dotación, una infraestructura, pero que se consiguió. Entonces, si tú sabes, a ver si de alguna forma se puede conseguir para que sea casi por ley, ¿no? Que en Castro tengamos un teatro por fin, porque yo desde luego quiero agradecer todo el esfuerzo de los concejales, todo el esfuerzo de los políticos, todo el esfuerzo del profesional, que me parece increíble que la gente esté aquí dotando como si no supieran de lo que están hablando, con toda la pelea que esto ha supuesto durante 4 años y más que se ha estado haciendo, ¿no? Para luego tirarlo por los suelos como lo han hecho de esta manera. Eso me parece vergonzoso. Entonces, por favor, yo quiero reconocer vuestro trabajo y agradeceros mucho ese esfuerzo, porque tenemos que seguir la lucha hasta conseguirlo. Hay que conseguir un teatro en Castro. Entonces, por favor, ¿tú sabes alguna solución para poder hacerlo a modo navarro? Yo creo que eso es una opinión, obviamente no tengo una solución. Puedo aventurar que, bueno, pues yo creo que no deja de ser una voluntad política y de estrategia cultural. En el caso de Pamplona de Navarra, pues a veces con la facilidad, cosa que también podría ser razonablemente similar en Cantabria, de ser una comunidad uniprovincial y en fin, y con una gestión foral también de los impuestos, en fin. Se trata de esa cuestión. Efectivamente, desde los años, principalmente desde los finales de los años 90 en adelante, ha habido una política no solo cultural, sino en general de dotación de edificio público, cumpliendo unos ratios que son muy favorables. Y efectivamente, cada localidad tiene su biblioteca municipal, su centro de salud, su sala, centro cívico-cultural, ¿no? En el que, bueno, hay distintos, efectivamente, en Barañáin, que es una localidad mayor, es casi un palacio, no tiene palacio de congresos, pero es una sala muy bien dotada técnicamente, donde se producen actividades culturales de un nivel intermedio y a veces adaptadas a las de un nivel más alto. Hay un palacio de congresos que, en fin, pues tiene, más reciente, pues que tiene una respuesta técnica, ya digamos, mucho más abarcante, ¿no? Que permite teatro, conciertos, concierto de cámara y concierto de orquesta, algunas actividades de ópera menores, ¿no? También porque, como sucede en este tipo de
de dotaciones también repartidas, se procura flexibilizar en lo posible las soluciones para dar respuesta técnica, la mayor respuesta técnica a las distintas actividades culturales. Pero es cierto que eso se ha producido, yo entiendo que, esta es una opinión personal, no es una opinión técnica, ¿no? Que entiendo que tiene que ver con una cuestión de política cultural, de estrategia cultural más o menos sostenida en el tiempo y sostenida económicamente. No conozco las cuestiones menudas económicas, efectivamente suelen ser deficitarias, pero estoy de acuerdo con usted que esto, como cualquier otra cuestión que afecta a lo público, no siempre ha de medirse en cuestión ni de aforo ni económica. Si estamos dispuestos como ciudadanos a aportar la vía de los impuestos estas actividades culturales a toda costa y a todo coste, pues lo asumimos, y no lo medimos de otra manera. Pero entiendo que viene por ahí, digamos, por una cuestión de política cultural y con una economía favorable que ha permitido esa respuesta digamos, de dotación pública. No lo centraría solo en los centros cívicos, muchos de los cuales, ojo, tienen detrás las fundaciones culturales de las extintas cajas de ahorros, etc., ¿no? Que supongo que también fue similar en Cantabria. Bueno, eso más o menos con los vaivenes también, que eso supuso, ¿no? De titularidades, etc., pues más o menos se ha mantenido. Algunas proceden de esa vía y otras han sido mediante iniciativa del Ayuntamiento de turno. Hola, yo soy Susana, soy también miembro del equipo del grupo de teatro de la Marinera. Bueno, yo pues agradecer la presentación que estáis haciendo, que pues darnos a conocer el proyecto. A mí me parece pues, muy bien pues esta iniciativa. Sobre todo yo como Elena también pienso que nos merecemos en Castro tener algo que nos permita pues desarrollarnos culturalmente y todo, pero yo soy de la opinión que creo que el proyecto es más algo más pues, de música, yo creo para distintas actividades. Sí creo que la gente y las personas de aquí, que hay muchísimos profesionales o amateurs de música, yo creo que no tienen un sitio donde desarrollarse y donde prepararse, y creo que hay buenísima, o sea, gente muy buena y que necesita un sitio, y creo que esto para ellos es genial, y lo que me da rabia es que estemos peleándonos o diciendo esto sí, esto no, esto o no. Yo creo que esto es una cosa, y por otro lado tendríamos que estar también intentando conseguir un teatro de verdad, o sea que una cosa no está reñida con la otra. Esto tiene que salir adelante porque creo que es una necesidad, y por otro lado también tenemos que seguir intentando conseguir el teatro que necesitamos todos los castreños. Yo creo que una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Y Ángel, chico, que sí, que aquí pueden venir profesionales y con sus obras, y por qué no. Aquí tiene que venir compañías profesionales y decir, vamos a Castro y vamos a... Hombre, ¿cómo que no? Una cosa es una cosa. De hecho vienen, o sea, quiero decir que aquí se hace, bueno, en este teatro que nos hemos improvisado en el instituto, pues vienen compañías profesionales. Y se hacen muchísimas actividades. Ahora yo estoy muy contenta porque este año, por fin, después de 3 años, que bueno, entre la pandemia y tal, bueno, no sé, múltiples causas, ha vuelto Cole al Teatro, que es un programa que pusimos en marcha la legislatura anterior y que se trata de llevar a los escolares a ver teatro, que muchos niños pues es la única manera que tienen de ir al teatro, porque igual sus familias no pueden o lo que sea. O sea, me parece muy importante porque es acercar a los niños al consumo cultural, que es muy necesario introducirles en ello para que luego sean futuros consumidores de cultura, ¿no? Y luego aparte de gente, o sea, perdón, que ya que me lanzo también, pues eso, personas con la música. Luego en las
academias de baile, hay gente buenísima Sí, y tenemos claro. que ir y alquilar allí en Muskis. Lo sé. Hombre, que tenemos que A ver, yo creo que lo hemos dicho y lo repetiré, nosotros no renunciamos a nada. Y lo que pasa es que es verdad que tampoco nosotros, vamos a ver, nosotros no renunciamos a nada, pero nosotros somos realistas con las posibilidades que tiene el ayuntamiento y que muchas cosas no puede ir solo. Entonces, nosotros hemos intentado trabajar, evidentemente hemos pedido y más allá al gobierno de Cantabria apoyo en numerosos proyectos y claro, o sea, pero es que, vamos a ver, ya sabemos cómo funcionan las cosas también. O sea, eso es una pelea muy política, las cosas como son. Entonces, hay municipios que consiguen más que otros, analicemos por qué. Pues eso es lo triste, ¿no? Que esto funciona así. Y muchas veces, si no eres del mismo color político, no consigues nada. Y eso debería cambiar. Y debería cambiar ya, porque es una vergüenza que tengamos que depender de eso. Es que eso no se puede consentir más. Y eso yo creo que habría que alzar la voz, pues todos los políticos locales por pelear por su ciudad, al margen de que haya un color político u otro. Yo lo he vivido así y creo que los datos... Y es así, y porque estuviera gobernando Castro Verde no se hacían ciertas cosas, bueno, pues no creo que eso tenga que ser así. Entonces, bueno, evidentemente el gobierno de Cantabria debería invertir más en esta ciudad, eso sin duda. Y creo que necesitamos ayuda para muchas cosas, como hemos intentado llevar a cabo proyectos que luego no han visto la luz. Pero no es algo que nos han intentado y nos han trabajado. Y tú peleas por la cultura, me decía este señor. Pues sí, claro, que lo hemos hecho muchísimo. Pues que no siempre los resultados acompañan. Y el ayuntamiento, claro, también tiene una situación económica X en determinado momento. Es que eso también hay que analizarlo. Nosotros hemos vivido tiempos peores, ahora los hay mucho mejores y no se ha conseguido tampoco nada. Entonces, bueno, pues todo eso son datos que están sobre la mesa. Y yo ya ni valoro, o sea, son los hechos. Han sucedido una serie de años. En nuestra legislatura tuvimos que levantar un remanente de tesorería negativo, que eso significa que no había dinero que podíamos gastar, aparte de las limitaciones que había, y ahora pues no hay esas limitaciones. Pero Perdón, es que pero aún así no se consigue. tenemos que irnos a las 9 y son ya las 9, sé que me parece muy bien todo. Tenéis que seguir hacia adelante. Yo, desde luego, como ciudadana de Castro, a ver, que yo como ciudadana de Castro os animo a seguir adelante, que la alcaldía del PSOE ha sido muy fantasía, hay que echarle la culpa también que no nos apoyó nada. Entonces, como ciudadana de Castro, yo os apoyo y como representante también del grupo de la Marinera, os invito a que mañana haya una obra de teatro. Ah, vale. Quiero agradeceros en nombre de Castro Verde el debate tan enriquecedor que hemos tenido hoy aquí. Nos han dado las 9, que iba a pensarlo al principio, así que gracias a todos por participar. Yo creo que tras lo escuchado ya aquí me parece un buen final el decir que más vale teatro en mano que ciento volando y que el proyecto del Ágora no se lo llevó el viento, sino que tiene el peso suficiente para ser una realidad. Quiero también agradecer a Jorge Tárrago, por la presentación. Gracias, Jorge. Quiero agradecer a mis compañeros Eduardo y Elena, que han estado aquí al pie del cañón, contestando todas vuestras preguntas, y a vosotros por la asistencia. Gracias.